Saluda a su servidor Eduardo Valiente Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana. En primera instancia, saludo con aprecio al licenciado Gerardo Felipe González Galindo, juez de control y de juicio oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. ¿Cómo se encuentra usted, licenciado? No sé si me está escuchando, licenciado Gerardo González. Bien, pero tiene desactivado, parece, su micrófono. ¿Qué hacemos? A ver si ahora sí ya me escucha, señor secretario. Ahora sí, licenciado. Un gusto saludarle. Perdón, buen día, señor secretario, un gusto saludarle. El gusto es mío. Bueno, pues aprovechar para todos los participantes, saludarles, aprovechar también para que a través de este medio agradecer al maestro Fernando Bernal Salazar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Desde luego también agradecer a la maestra Alma Karina Cuevas Fernández, directora del Instituto de Especialización Judicial de Tlaxcala, el que sea posible este ejercicio que habremos de desarrollar esta mañana dentro de nuestro proyecto, programa, temas de actualización policial, con un tema muy importante denominado criterios de los niveles de contacto de la autoridad para los casos de detención en flagrancia. Adelante, apreciado juez de control. Muchas gracias, señor secretario. De antemano un saludo del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, con la disculpa de no estar él personalmente en este relevante acto. Agradezco la oportunidad que me da de dirigirme a los señores elementos de seguridad pública. El tema a tratar en este día son los criterios de los niveles de contacto de la autoridad para los casos de detención en flagrancia, como bien lo apuntó el señor secretario. El análisis de este tema lo voy a abordar omitiendo incorporar criterios doctrinarios. Me voy a centrar en la legislación aplicable, tratando de incorporarla a la actividad que ustedes dignamente llevan a cabo y que pues es de vital importancia para la estabilidad social del Estado. Lo anterior, porque considero que en su día a día les podrá ser de más utilidad el saber de dónde surge la necesidad de regular la actividad de los cuerpos de policía. Esto con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Es necesario recordar que con la reforma al sistema penal que transformó el sistema penal tradicional y que estuvo vigente por más de 60 años a un sistema penal acusatorio y oral, que es eminentemente protector de los derechos humanos, no solo de las personas que pudieran ser responsables de un hecho con apariencia de delito, sino que también protege a la víctima, de tal suerte que las leyes fueron reformadas para imponer a todas las autoridades que intervienen en la procuración y administración de la justicia, esto es, desde el primer respondiente hasta la última instancia que conoce del procedimiento, la obligación de velar porque se le respeten esos derechos humanos, insisto, tanto al responsable como a la víctima. Reforma a las leyes que sigue evidentemente los parámetros internacionales existentes en materia de derechos humanos, y el Estado mexicano se encuentra obligado a observarlos, atendiendo a los compromisos que adquirió al adherirse a esos tratados internacionales. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos que la propia Constitución reconoce. Incluso va más allá y establece claramente que las personas también gozarán de los derechos humanos, no solo los reconocidos en la propia Constitución, sino también en los tratados internacionales que el gobierno mexicano reconoció al adherirse a ellos. Esto lo encontramos en el primer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, como podrán ver, precisamente la última parte de este primer párrafo, se protege la vigencia de esos derechos
y al establecer que el ejercicio de los mismos no podrá restringirse ni suspenderse a ninguna persona. Esto es que siempre van a estar vigentes esos derechos en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, en esa parte final de este primer párrafo, la propia Constitución establece la posibilidad que esos derechos humanos puedan ser restringidos o suspendidos. Pero esta restricción o suspensión no queda al arbitrio de las autoridades, sino que está sujeta a condiciones específicas, como son que solo se podrán restringir o suspender en los casos y en las condiciones que la misma Constitución autorice. Interpretamos lo anterior, ninguna autoridad por sí misma puede quitar a una persona algún derecho humano de que goza, y la actuación de esa autoridad para quitarlo se debe ajustar a las directrices marcadas en la Constitución. Nuestra Constitución garantiza diversos derechos humanos a las personas. Para efecto de nuestro tema, nos vamos a centrar en uno muy importante. Este es de tal importancia que inclusive va de la mano con el derecho humano a la vida. Ambos derechos se encuentran en el mismo nivel de importancia. No con ello quiero decir que los demás derechos no sean importantes, pero a mi criterio, tanto el derecho humano a la libertad personal como el derecho humano a la vida son de tal relevancia por todas las consecuencias que acarrea a las personas el que no se respeten esos derechos. Entonces, como ya establecí o ya referí, en este día nos vamos a abordar el derecho humano a la libertad personal. Este derecho humano, al restringirse o suspenderse, indudablemente afecta la libertad deambulatoria de las personas, pues les impide desplazarse libremente, la libertad de tránsito. Este artículo primero de la Constitución obliga también a garantizar a las personas los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. En esta diapositiva que se ve en la pantalla, menciono las legislaciones internacionales que contemplan el derecho humano a la libertad de las personas. Y, como se podrá ver, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tratándose de este derecho, el derecho humano a la libertad personal, nuestra Constitución adopta lo establecido en todas esas legislaciones internacionales, por lo que no voy a mencionar el contenido de las mismas en cada uno de ellas, ya que nuestra Constitución contiene la suficiente garantía o los garantiza totalmente. De ahí que no sea necesario mencionar el contenido de cada una de estas legislaciones. Solo las menciono como una referencia de lo que estamos aquí tratando y de dónde surge ese compromiso del Estado mexicano de cubrir o garantizar los derechos humanos de las personas, tratándose de la libertad. Es oportuno recordar que el derecho a la libertad de que gozan las personas sí puede restringirse o suspenderse. Para ello es necesario analizar en qué casos la Constitución permite y cuáles son las condiciones que exige para poder suspender o restringir ese derecho humano. Ya recordemos que ese artículo primero de la Constitución, en su primer párrafo, nos establece mi propia Constitución deberá señalar o autorizar los casos en que se van a restringir esos derechos. De esta forma, arribamos al artículo 16 de la Constitución Federal. Este artículo establece en qué casos y bajo qué condiciones se puede restringir o suspender la libertad de una persona. En su primer párrafo, este artículo exige que para llevar a cabo un acto de molestia a una persona, es necesario que quien va a realizar dicho acto cuente con una orden emitida por una autoridad competente. Autorización o mandamiento que debe reunir ciertos requisitos. Primero, tiene que constar por escrito.
Segundo, que se funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Esto qué significa? Significa que la autoridad que emitió el acto de molestia tiene el deber de enviar un oficio donde conste la orden que da para afectar el derecho humano de una persona. Sin embargo, no basta que esa orden aparezca escrita en un papel, sino que debe existir un fundamento legal que faculte a la autoridad a girar esa orden, teniendo la obligación, la autoridad, de precisar en su mandamiento cuál es esa ley que lo faculta y qué parte de la misma ley le está permitiendo realizar ese acto. Esto es la cita de los artículos respectivos de la ley en donde le permite la ley realizar o llevar a cabo este mandamiento. Por último, la autoridad que lo decreta tendrá que motivar la causa legal por la cual ordena molestar a una persona. Esto lo cumple precisando las razones y las circunstancias que tomó en cuenta para emitir el acto y de qué manera estas razones y circunstancias encuadran en el artículo. Personal del ciudadano. Establece este propio tercer párrafo cuáles son los requisitos que se deben reunir para que se autorice esa orden de aprehensión. La existencia de denuncia o querella, que sea de un hecho que la ley señale como delito, que ese delito se sancione con pena privativa de la libertad y la existencia de información suficiente para establecer que se cometió el hecho señalado por la ley como delito. Por último, toda esa información también debe ser suficiente para establecer que probablemente la persona contra la que se libró esa orden de aprehensión cometió ese hecho o participó en su comisión. Y una vez reunidos todos estos requisitos, es como la autoridad podrá emitir la orden de aprehensión. La segunda forma de afectar la libertad de una persona se encuentra en el quinto párrafo de este artículo 16 que estamos comentando. Este párrafo contempla propiamente la detención de una persona en flagrancia. Esto es cuando es detenida esa persona sin que exista un mandamiento judicial. Y esto es, y quien realiza esta detención no tiene una orden de aprehensión, sino que la detención se lleva a cabo en el momento en que está cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 146, establece con mayor claridad cuáles son esos supuestos de flagrancia. Una tercera forma de afectar la libertad de una persona se encuentra en el párrafo sexto, y el cual establece que solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su más estricta responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Esta forma de detención es lo que la doctrina llama como caso urgente. Solo la puede decretar el Ministerio Público. Los requisitos para llevar a cabo esta detención, tratándose de un caso urgente, son, como se puede observar de este sexto párrafo, que se trate de un delito grave y que así lo califique la ley, que exista el riesgo fundado que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, que por la hora, lugar o circunstancia no se pueda acudir ante la autoridad judicial. Solo si se reúnen estos requisitos es como el Ministerio Público podrá ordenar la detención de una persona. Actualmente, en nuestro estado, es difícil que se reúnan estos requisitos.
ya que de estos requisitos que exige el artículo 16 para poder librar una orden en caso urgente, se desprende el principio de legalidad que obliga a toda autoridad a emitir un acto de molestia que afecta la libertad personal a sujetarse a la ley. Este principio intenta proteger los derechos fundamentales de las personas en contra de las afectaciones e injerencias que en algunos casos arbitraria por parte de la autoridad, cometidas sin autorización legal o en exceso de las potestades autorizadas legalmente. Y dado el carácter relevante del derecho a la libertad personal, los casos en que ésta puede ser limitada deben ser excepcionales y autorizados constitucionales. Las órdenes de aprehensión, así como las detenciones en casos de flagrancia o de urgencia, se enmarcan en dichos supuestos excepcionales y están permitidas conforme a las formalidades que la naturaleza específica que de cada una de estas figuras exige. Decía que la detención en un caso urgente es complicado que en nuestro estado se actualice, porque uno de los requisitos es que por la hora, lugar o circunstancia no se puede acudir ante la autoridad judicial. Sin embargo, en los juzgados de control y de juicio oral que se ubican tanto en la ciudad de Pisaco como en la ciudad de Tlaxcala, existen guardias que atienden las 24 horas. Si el Ministerio Público considera necesario acudir en una hora ya de noche, en la que no hay labores normales, para solicitar alguna orden de aprehensión, va a ser atendida su petición por parte del juez que se encuentre de guardia. Por eso concluyo que una aprehensión en un caso urgente es muy complicado que en nuestro estado se actualice. Por otra parte, el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal otorga a la policía facultades para que la labor de investigación de los delitos sea una tarea compartida con el Ministerio. Al establecer esta fracción de la investigación, este párrafo, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel, esto es del Ministerio Público, en ejercicio de esta función de investigación. De esta manera, la disposición ya citada convierte a la policía en parte central en la investigación. Pasó de ser un mero auxiliar del Ministerio Público sin mayores capacidades o aptitudes de indagación, como se consideraba en el sistema penal anterior. Y ahora se constituye en una figura esencial del proceso, pues se le delegó de manera directa la facultad de investigar. Pero esta investigación de los delitos deberá estar bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Es decir, la policía investiga los delitos como función propia, con sus propios elementos, sus propias técnicas y sus propios conocimientos, pero todo esto va a estar bajo la supervisión y orientación del Ministerio Público. El propio artículo 21 de la Constitución Federal, en su 9º párrafo, establece el fundamento de la prevención, investigación y persecución de delitos al señalar que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. Hasta aquí tenemos los párrafos citados y que corresponden al artículo 21 constitucional, que es el 1º y el 9º, la facultad de la policía para realizar funciones para prevenir, investigar y perseguir los delitos. Y en el desarrollo de esta función, indudablemente, que va a afectar el derecho humano a la libertad personal de los individuos, ya que la policía lleva a cabo esta función sin tener en su poder el requisito constitucional previsto en el artículo 16 para restringir o suspender ese derecho humano, que es la orden de aprehensión, la flagrancia o el caso urgente. En este sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algunas tesis, ha contemplado la posibilidad de que se afecte la libertad de una persona, como lo es la libertad de movimiento o la libertad de ambulatoria, de manera momentánea. Como referencia,
Cito la tesis con el título Libertad personal, estatus constitucional de su restricción provisional. Esta tesis corresponde a la 10ª época y con número de localización 2.008.643. Lo que interesa de esta tesis quiero reducir la imagen para poder leer. En lo que interesa, resalté en negrillas lo siguiente, lo que se estableció por la primera sala. Para la privación de la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales, como la emisión de una orden de aprehensión, un caso de urgencia, acreditable por el Ministerio Público, y la actualización de un supuesto de flagrancia delictiva, que es lo que ya analizamos, que exige el artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, continúa esta tesis, es notorio que al margen de estos casos existen afectaciones momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas categorías conceptuales y que deben de cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad. Es decir, las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes de este país. A este tipo de situaciones se les puede denominar como restricciones provisionales al ejercicio del derecho, ya que no conllevan una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma, que deberá ser justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. En este contenido puede verse que la primera sala le otorga un estándar excepcional a la actividad de la policía, cuando esta actividad se realiza en actuaciones de investigación o prevención del delito, donde puede resultar esta actividad afectada la libertad de movimiento de las personas. Sin embargo, esta actividad no la lleva a cabo el policía de manera arbitraria, sino que debe sujetar su actuar también a la Constitución. Claro que en este caso, el acercamiento al ciudadano tiene otras consideraciones diferentes a las contempladas en el artículo 16 y que ya analizamos. De esta manera, surge el concepto control preventivo provisional de un derecho, entendido como el acto realizado por la policía que afecta de manera transitoria el derecho a la libertad de movimiento de las personas, el derecho que tienen a caminar libremente. No es una detención como tal, pues en este caso, en la detención sí se priva a la persona del derecho a circular libremente. Pero este acto de molestia, constituido por el control preventivo provisional, debe estar justificado en una sospecha razonable. Esto es, la policía debe establecer la causa por la cual realiza esa molestia al ciudadano. En el caso de la sospecha razonable, el delito no se ve objetivamente, no se percibe por el elemento de policía. Ya que en caso de que perciba el delito el elemento de policía, entonces estaríamos en una hipótesis de flagrancia de que está ubicado el individuo. En este caso no se requiere control preventivo provisional, que el policía vea objetivamente la comisión del delito. Pero existen otras circunstancias que justifican que el policía lleve a cabo ese control preventivo provisional. Estas circunstancias que le van a permitir al policía llevar a cabo el control preventivo provisional puede ser el señalamiento que se realiza a través de una denuncia informal de que una persona está cometiendo un delito, pero este no es visible, sino que se advierte la existencia de ese delito por el acercamiento del policía con la persona. Se le da el carácter de denuncia informal porque no se ha realizado ante el Ministerio Público con las formalidades que exige toda comparecencia ante el Ministerio Público por una persona a formular una denuncia. También puede ocurrir que una persona adopte una conducta que genere en el policía la sospecha de que esta persona está ocultando la posición
de un delito. Ahora bien, en la misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 1596, diagonal 2014, estableció que la intervención de la policía va a ser en 2 grados. Y habla de una intervención en grado menor y una intervención en grado superior. Esto se genera de acuerdo a la intensidad de la conducta de una persona y que ello originó una sospecha racional en el policía. Al principio, bueno, cito lo que dijo esta primera sala, se encuentra en la imagen, dice que un control preventivo de grado menor implicaría que los agentes de la policía pudiesen limitar provisionalmente el tránsito de personas y o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, como por ejemplo su identidad, ruta, motivos de su presencia, etc. Asimismo, el agente de la policía estaría en posibilidad de realizar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior del vehículo. Como se advierte, este control preventivo en grado menor es una simple aproximación a la persona, pero bueno, esta aproximación evidentemente los limita, o limita el derecho de esa persona al libre tránsito. El siguiente nivel que contempla la sala es el nivel, el control preventivo en grado superior. Nos dice esta primera sala que este control es motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas. Implicaría que los agentes policiales estarían en la posibilidad de realizar sobre la persona y los vehículos un registro más profundo, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En estas condiciones, dichos agentes podrían además registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Este control preventivo en el grado superior va a estar motivado por la conducta de la persona y por la sospecha razonable. Lo que significa que la sospecha razonable que le va a permitir al policía acercarse a una persona se genera por la conducta adoptada por el sujeto controlado, ya que pudiera demostrar un alto nivel de desafío o de evasión frente a los elementos. Una persona violenta o que intente darse a la fuga puede ser objeto de un control preventivo más intenso, esto es, en grado superior. En ambos grados es la conducta de la persona la que va a regir el control preventivo a aplicar, porque va a generar una sospecha razonable de que puede cometer un delito o bien lo está cometiendo. No puede llevarse a cabo este control simplemente porque al policía le parezca sospechosa una persona por su forma de vestir o porque lleve tatuajes. Esto ya no es permitido por la ley. Una vez que la policía, la realización de su acto de investigación, tiene la sospecha razonable de que se está cometiendo un delito, está facultado legalmente por el artículo 21 de la Constitución Federal para acercarse al ciudadano, y esto genera los niveles de contacto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido esos niveles de contacto del policía hacia el ciudadano, la tesis con número de registro 2.008.638. Estos niveles de contacto los retoma el Protocolo Nacional de Actuación del primer respondiente. En esencia son 3 los niveles que se establecen o que se contemplan, y los cuales aparecen en la pantalla. La simple mediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de identificación, investigación o prevención, la restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación, intimidad, y la detención en sentido estricto. Es oportuno señalar que existen algunas tesis emitidas por las autoridades federales que consideran 4 niveles, o incluso hay otras que consideran 2 niveles.
Sin embargo, vamos a retomar los 3 niveles que se precisan en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, que de alguna manera es la base para la actividad de los elementos de policía. Y bueno, son los que aparecen en la pantalla. En la misma tesis que invoqué, se establece lo siguiente. Entonces, el primer nivel de contacto, aquí nos intenta explicar la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la interpretación que da de esos 3 niveles de contacto. Nos dice, el primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad a la persona, que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, y aquí ya habla la sala del segundo nivel de contacto. Nos dice, en cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, en cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito o orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información, hechos y circunstancias con las que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita. O por el contrario, si visto revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente, es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de la policía. En esta explicación se precisa que en el primer nivel no se afecta la esfera jurídica de la persona. Sin embargo, en mi opinión, considero que desde el momento en que el policía le realiza preguntas al ciudadano, ya le está afectando esa esfera jurídica, como puede ser el derecho de su libertad de transitar libremente. Pues para realizar los cuestionamientos a que se refiere esta tesis, pues indudablemente que tiene que detenerle su tránsito normal. El acto que realiza el policía ya es un acto de autoridad propiamente dicho, que indudablemente tiene consecuencias jurídicas de diversa gravedad, pero a fin de cuentas está afectando la esfera del ciudadano, pues se trata ya de un acto de molestia. Por tanto, la policía no solo debe atender a una denuncia anónima para justificar la sospecha razonable, sino que también debe analizar cuáles son los indicios con que cuentan y que de alguna manera le permitan esos indicios corroborar la denuncia. Algunos autores denominan a la necesidad de recolectar indicios o de observar indicios como la causa probable. La causa probable se acaba de cometer un delito y eso va a generar la sospecha razonable en el policía. Esto es, se deben establecer qué circunstancias observó el policía y que le permitieron confirmar esa denuncia anónima y de qué manera Estos son algunos resultados. Perdón. ¿De qué manera esos indicios le permitieron arribar a la conclusión que la persona señalada por quien realizó esa denuncia informal estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo? Es común que en el informe policial homologado se establezca que la información la proporciona un masculino o una femenina,
que no se identifica porque no quiere tener problemas legales. Esta información que se llega a plasmar en este sentido de homologado no es suficiente para establecer una sospecha razonable, sino que el policía debe argumentar en su IPH cómo es que arribó a concluir que existía una sospecha razonable, es decir, qué datos tomó en cuenta para llevar a cabo el acto. Por ello es que se hace necesario que el policía deba saber argumentar para que su IPH sea claro y preciso en cuanto a las consideraciones que le ayudaron a establecer esa sospecha razonable. En otras palabras, deberá establecer claramente las razones que tuvo para sospechar que una persona cometió un delito o intentaba cometer. Bueno, quiero hacer la precisión que cuando me refiero al IPH es el informe policial homologado, por si alguien no está familiarizado con ese tema. Atendiendo a lo anterior, ya no tiene aplicación en este sistema de justicia penal, porque en el anterior sistema era una práctica común. Esta práctica común se traducía en que en el parte informativo, los elementos de seguridad establecían que el acercamiento a una persona se daba porque les parecía sospechosa o porque adoptó una actitud evasiva. En la actualidad, considerar que una persona parece sospechosa pudiera caer en el ámbito de la discriminación, pudiera ser que ese carácter de sospechoso se derive de su forma de vestir, o tal vez que actualmente portan tatuajes muy visibles. Esa circunstancia ya no es permitida en la ley, sino que debe haber una razón, una causa para sospechar razonablemente que acaba de cometer un delito, no por su apariencia. Y en el caso de la actitud evasiva, se ha considerado que una persona adopta una actitud evasiva porque no sostiene la mirada, porque se pone nerviosa o porque suda. Estos conceptos fueron adoptados por las autoridades federales en algunas tesis. Sin embargo, actualmente ya no tienen cabida en este sistema. Una persona que se encuentra frente a un policía y el elemento de seguridad lo cuestiona, es indudable que va a presentar un cierto nivel de nerviosismo. Dependiendo de ese nivel puede llegar a sudar. También de la misma manera no es posible a una persona, en muchas ocasiones, que sostenga la mirada al elemento de seguridad pública. Estas circunstancias, esto es que una persona parezca sospechosa por sus condiciones particulares de vestimenta, o de portar tatuajes, o bien que la persona adopte una actitud evasiva en los términos ya dichos, no son suficientes, insisto, para motivar una sospecha razonable, sino que se requiere de una denuncia anónima y la existencia de indicios que corroboren esa denuncia. Una vez que el policía ha confirmado la denuncia anónima con la existencia de indicios y que esto le ha generado una sospecha razonable de es cómo se va a generar el acercamiento con el ciudadano. Iniciando con el primer nivel de contacto y de acuerdo a la conducta que adopte la persona, es que el policía avanzará al siguiente nivel. Lo ideal sería que fuera nivel por nivel. En mi opinión, veo que esto es imposible, que cada caso va a ser diferente. Puede ser que el acercamiento inicie por el segundo nivel. Y esto depende de la conducta que adopte el ciudadano que va a ser objeto del acto de molestia. Todo este ejercicio lo debe realizar el policía en segundos. No tiene el tiempo de consultar con su educación y con sus mismos compañeros intervinientes si el caso genera una sospecha razonable o si hay indicios suficientes. Esto es, que dada la circunstancia en que ocurre cada caso, el policía no puede comentar con su compañero, en este caso, oye, nos encontramos ante una sospecha razonable, oye, ¿qué indicios tenemos? No, el policía no puede, dada la función que
que se está actuando, no puede realizar ese ejercicio, sino que esto, o sea, con tiempo, no puede realizarlo con tiempo, sino que esto lo hace en materia en segundos, de manera instantánea. Y el policía muchas veces actúa así de manera instantánea porque puede estar en riesgo su integridad física, incluso su vida. Esto da lugar a que el elemento de seguridad tenga una agilidad mental que le permita determinar en instantes la existencia de indicios y la existencia de la sospecha razonable y, en consecuencia, llevar a cabo la detención en flagrancia. No existe a la fecha una forma de tasar estos niveles de contacto. Es decir, no hay una regla específica que sirva a la policía como parámetro de su actuar, sino que esto depende de cada caso en que participa, de cómo se suscita ese caso. No hay que olvidar que intervienen personas, pensamiento propio y una forma de actuar distinta. ¿Qué quiero decir? Que todo esto se ciñe a la conducta que adopta el sujeto controlado. Y también no hay que olvidar que el policía bien tiene la facultad de razonar, de pensar. Y de acuerdo a estas circunstancias, no, y a cómo se esté suscitando el caso, no se puede establecer por el policía de decir, bueno, creo que aquí voy al primer nivel, y el primer nivel concluye aquí, hay una línea que me marca dónde empieza el segundo nivel y dónde termina el tercer nivel, y para empezar, dónde termina el segundo para empezar el tercer nivel. No hay una línea ahí que nos lo especifique, sino que ya dependerá en el momento que esté actuando el policía y de acuerdo a lo que cómo se esté suscitando el caso. Esto es cómo se observa, qué conducta observa el controlado, es cómo va a actuar y en su momento aplicar los niveles de contacto. Por eso señalo que el elemento policial debe tener una agilidad mental asombrosa para poder detener en segundos qué es lo que pasa. Inclusive entre las autoridades federales no existe un criterio definido en cuanto a cómo se debe justificar esa sospecha razonable. Voy a mencionar algunos criterios emitidos en materia de amparo, donde se ha llegado a analizar esa sospecha razonable y cuál es la determinación que en su momento tomó esa autoridad que conoció del amparo. Tenemos un amparo directo, 133/2018. Este fue por delincuencia organizada y portación de armas, por uso exclusivo del Ejército Armado Fuerza Aérea. El caso es el siguiente. Los elementos policíacos, aproximadamente a las 12 horas del 24 de septiembre de 2011, realizaban labores de inteligencia en avenida tal, donde ubican un vehículo, observan en el interior del mismo 3 personas sospechosas que portaban un arma larga. Lo siguen, llegan al domicilio, dan la ubicación. En ese domicilio observan diversos vehículos, del cual salieron varios sujetos, y de ellos, pues al menos 4 portaban armas cortas a la altura de la cintura. Abordan los vehículos y les marcan el alto, intentando estos individuos darse a la fuga. No obstante este intento de darse a la fuga, logran detenerlos y pues, los ponen a disposición del Ministerio Público. En lo esencial de esta resolución, la autoridad federal estableció que la información que se deriva del parte informativo es que observan a 3 personas sospechosas a bordo de un vehículo. Y que esta circunstancia es insuficiente para proceder al segundo y tercer nivel de contacto. Pues no generó toda esta información que se proporciona en el parte informativo
una sospecha razonable de manera objetiva, sino que dice, esta simple sospecha únicamente justifica la hipótesis del control preventivo en grado menor, en el cual los agentes de la policía debieron limitar provisionalmente su tránsito con la finalidad de solicitar información, identidad, ruta, motivos de su presencia, etc. Lo que no fue realizado por los elementos agresores. Como puede verse, en esta resolución la autoridad federal exige que se vaya, en este caso la policía debió haber agotado primer nivel y después pasar al segundo y en su caso al tercer nivel. Al no cumplirse, en opinión de la autoridad que resuelve, con el primer grado, con el primer nivel de contacto, es que no se justifica la sospecha razonable. ¿Y qué fue lo que resolvió? Lo que resolvió esta autoridad fue que los policías captores no observaron los niveles de contacto que establece y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, no se realizó el primer nivel de contacto, que consiste en la simple aproximación de la autoridad con las personas en el vía pública, para la formulación de ciertas preguntas, la identidad, la ruta, motivos de su presencia. Este acercamiento se debe llevar a cabo sin medio coactivo y la persona puede retirarse en cualquier momento. La afirmación de haber visto a 3 sujetos a bordo de un vehículo, concluyó la autoridad que es insuficiente para generar una sospecha razonable. La simple sospecha únicamente genera un control preventivo en grado menor. Lo que quiere decir es que, a como se narró en el parte informativo, la sospecha que generó los policías el ver a estas personas a bordo del automóvil, de un vehículo, seguirlos y después que otras personas abordan y supuestamente llevaban armas, únicamente daba lugar a que se llevara a cabo el primer nivel de contacto. No se hizo así, luego entonces concedió el amparo a los quejosos por no cumplirse con los niveles de contacto. En una segunda resolución, esto en el amparo 237 de 2018, el hecho es por portación de armas de fuego de uso exclusivo y portación sin licencia. El hecho, en esencia, es este: los elementos policíacos, al encontrarse a bordo de su unidad, se percataron que frente a un hotel estaba estacionada una camioneta. Del interior de ese hotel salen 3 sujetos del sexo masculino que les llevaban unas maletas. Y rápidamente se suben al vehículo. El chofer empezó a conducir a alta velocidad. Por ese motivo los siguen, les dan alcance, los detienen y se identifican como agentes estatales de investigación e informaron que realizarán una revisión al mismo. Por lo que el conductor les contestó que no tenía nada que ver en el problema, que él únicamente, compañía de su esposa, le estaban haciendo el favor a uno de los sujetos que iban a bordo de llevarlos a una terminal de autobuses. La gente procede a realizar la revisión física del vehículo y encuentra armas de fuego. En este caso, la autoridad federal, en su resolución, el análisis que realizó del caso planteado por los aprensores, es que en el parte informativo los policías aprensores sí precisaron los datos objetivos que los condujeron a realizar una revisión más profunda del vehículo. Tal revisión estuvo sustentada en la respuesta del chofer, pues ello engendró en los elementos de policía una sospecha razonable en el sentido de que estaba cometiendo un ilícito. Por ello procedieron a revisar el vehículo en cuestión. Aquí el sentido de la resolución fue que el motivo por el cual los elementos policíacos procedieron a perseguir y a tener la camioneta obedeció al exceso de velocidad de esta, lo que justifica un control preventivo en grado menor.
Sin embargo, la respuesta del chofer generó una sospecha razonable, lo que justifica una legal detención. En ambas resoluciones se tuvo un diferente concepto de la exigencia que se requiere para tener por justificada la sospecha razonable. En mi opinión, la conducta adoptada por los sujetos en la primera resolución de darse a la fuga es suficiente para tener por justificada la sospecha razonable, ya que por la actitud tomada no estaban los elementos de policía en la actitud de observar el primer nivel de contacto, sobre todo que al llevar armas, la integridad de los aprensores podía estar en riesgo. Y en la segunda resolución sí se pudo observar el primer nivel de contacto, ya que el conductor se detuvo, lo interrogan y les da una respuesta. Esa respuesta se fue considerada por la autoridad federal como suficiente para establecer una sospecha razonable que a la postre generó la detención de los sujetos. Como puede verse, no hay un criterio ya fijo, determinado, de cómo se debe justificar esa sospecha razonable. Insisto, esto es de acuerdo a la concurrencia de hechos que en cada caso se llevan a cabo y bueno, esto derivado por la intervención tanto de la policía como de la conducta que despliegue el controlado. Otro caso es en un amparo 351 de 2018, este es sobre tráfico de personas. En este caso, los elementos de policía narran que se percatan que los conductores de los vehículos de servicio público no utilizaban el cinturón de seguridad y detrás de esto circulaba otro vehículo de servicio público local. Eso les da el motivo para que, con apoyo de algunas otras unidades de policía, les marquen el alto a los 3 vehículos. Les hace saber el motivo de su detención momentánea, les solicitan desciendan de sus vehículos y les muestran su licencia para conducir y tarjeta de servicio. Al proceder a la revisión de los vehículos, se percataron que a bordo se encontraban 5 personas en cada vehículo, quienes al ser interrogados dijeron ser extranjeros de la ciudad hondureña, sin que demostraran con documentación idónea su legal estancia en el país. La autoridad federal, en el análisis de este caso, estableció que los captores mencionaron que la detención momentánea de los de los amparistas, los que en su momento promovieron la paro, obedeció a que se percataron que 2 de ellos circulaban sin usar el cinturón de seguridad y a otro lo detuvieron porque circulaba detrás de los otros 2 vehículos. Este tribunal consideró que esta circunstancia no es suficiente para considerar adecuada la actuación de los elementos policiales, pues porque no quedó demostrada ninguna conducta evasiva o desafiante por parte de los sujetos detenidos frente a los referidos. Se estableció en esta resolución que para proceder al segundo nivel de contacto, que son los actos de molestia a una persona o a sus posesiones, mediante una revisión, la autoridad debió acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se estaba cometiendo una conducta delictiva. Tampoco existió denuncia de algún hecho delictuoso en el que se involucrara a los sujetos, quienes solo circulaban por la autopista, sin que la sola circunstancia de que los 2 primeros no utilizaran el cinturón de seguridad y el tercero transitara detrás de los vehículos que manejaban los 2 primeros, constituyera un indicio objetivo que generara una sospecha razonable de la comisión en flagrancia de un delito. En este caso, el sentido de la resolución fue que la detención momentánea obedeció a que los elementos policiales se percatan que circulaban los conductores sin cinturón de seguridad y que al tercero lo detienen porque circulaba detrás de esto. Concluye la autoridad federal que no acreditaba alguna suposición razonable de que se estaba cometiendo una posible conducta delictiva. No existió conducta evasiva o desafiante, no se acreditó la procedencia del segundo nivel de control. Aquí ya se advierte que la exigencia
para justificar esa sospecha razonable es más amplia que la segunda de las resoluciones, lo que nos conlleva a establecer que no hay una base específica en el análisis de esta sospecha razonable. Un cuarto caso se da en un amparo directo 1088 de 2018. Este es delitos contra la salud, importación de arma de fuego. El caso o el hecho narrado por los elementos de policía es que los elementos, en este caso fueron soldados los que intervinieron en la detención, que los elementos castrenses, al encontrarse en un puesto de control en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos y con el apoyo del equipo de detección molecular GT200, el cual marcó positivo a cannabis en un tractocamión blanco con caja roja, con lo que al efectuar la revisión se localizó en la cabina y debajo del asiento del conductor una pistola con un cargador, y otro soldado localizó en la caja del automotor paquetes conteniendo vegetal verde y seco en las características propias de la marihuana. En el análisis que realizó la autoridad que conoció este caso, estableció que puede afirmarse, lo que nos señala, que cuando los policías o elementos militares ejecutan sus funciones, por regla general deben limitarse a realizar contacto preventivo menor con los particulares. Empero, este puede llegar a ser preventivo en grado superior, cuando se adviertan conductas sospechosas por parte de los gobernados, y cuando así suceda. Dichos elementos estarán obligados a señalar detenidamente cuál fue la información que los condujo a suponer razonablemente que la persona estaba cometiendo un delito. Como consecuencia, se considera legal la detención, ya que en la denuncia y puesta a disposición, los elementos aprensores presentaron los datos objetivos que los condujeron a realizar una revisión más profunda del vehículo. Esto es, porque el aparato de control molecular antes referido marcó positivo a cannabis, donde encontraron los objetos del delito. De ahí que no fue detenido en forma ilícita, pues de su contenido se advierte claramente la forma en que deben actuar las autoridades para detener a una persona en flagrancia, los niveles de contacto que existen y los tipos de restricción que acontecen. Y en el caso, los lineamientos trazados por el máximo tribunal del país fueron debidamente cumplidos, tal como quedó establecido. Aquí podríamos decir que el cumplimiento de los niveles de contacto no está muy claro. Sin embargo, el criterio que se estableció al analizar este caso por la autoridad federal fue que sí se cumplió con esos niveles de contacto. Nuevamente nos confirma esta resolución que no hay una determinación o un criterio que se debe seguir para aplicar en todos los casos de manera reglamentaria, sino que cada caso es único en sí mismo. Él concluyó esta resolución que el detenido que alegaba detención ilegal no se consideró esa circunstancia, sino que se consideró que sí fue detenido legal. La razón de la detención fue que al transitar por un puesto de control, el vehículo marcó positivo a cannabis mediante un equipo de detección molecular. Y que todo el actuar de los policías es suficiente para dejar los datos objetivos que condujeron a realizar una revisión más profunda del vehículo. Y esto conlleva a que se le negara el amparo a la persona detenida. Un último caso que les presento es un amparo directo penal 271 de 2017 sobre portación de armas de fuego de uso exclusivo. La mayoría de los casos que se encuentran como estos, las resoluciones federales son de delitos federales, es por eso que los traigo en ese sentido. El caso en este asunto fue que los policías se encontraban realizando funciones de vigilancia en las inmediaciones del lugar en que se realizaba una festividad. Momentos en el cual un sujeto les indica que en la calle de X
se encontraba una persona del sexo masculino que había realizado disparos. Por lo que al arribar a dicho lugar advierten la presencia de 3 personas, 2 del sexo masculino y una del sexo femenino. En este caso, la del sexo femenino es la que acudió a solicitar el amparo. Quienes al notar la presencia de los policías trataron de abordar una camioneta ahí estacionada, motivo por el cual los policías únicamente logran detener a la fémina, o a la femenina, ya que la población ayudó a escapar a las otras personas. Posteriormente realizan una revisión y las policías encontraron en la bolsa de mano de la persona asegurada dos armas de fuego. En este caso es conveniente destacar los aspectos siguientes. Que el actuar de los elementos de policía fue a través de una denuncia informal. Y es como a través de esta denuncia que se insta a la autoridad a realizar sus funciones constitucionales de prevención e investigación del delito. Y la otra, el otro aspecto que se advierte es que al momento de llegar al lugar, las agentes de seguridad pública advierten que se encontraban los denunciados por la persona que abordó a los policías. Y otro tercer aspecto es que notan cómo los sujetos adoptan una actitud que permita, pues demuestran pretensiones evasivas, toda vez que al momento de advertir la presencia de la policía intentaron abordar la camioneta para tratar de alejarse. En el caso de las agentes preventivas, se trasladan al lugar en que se realizaron los disparos motivados por una denuncia ciudadana informal. De ahí que en esas funciones de prevención se trasladaron a ese sitio para efecto de verificar la situación. Esto en cumplimiento a sus funciones de prevención de delito. De los datos antes señalados, la Autoridad Federal estableció que se advierten elementos objetivos bastantes para generar una invasión y restricción del ejercicio de la libertad, pues las circunstancias que ya sé que se describen actualizaron una suposición razonable, una sospecha razonable de que se estaba ante la presencia de la posible comisión de una conducta ilícita. En tales condiciones se actualizó la hipótesis de sospecha razonable, constituida esta por la actitud evasiva frente a la autoridad, bajo el esquema de control preventivo provisional en grado mayor, y estima que la detención se encuentra justificada. Como es de verse en esta resolución, la autoridad federal no exigió que se cumpliera con el primer control, sino que se pasó directamente al control preventivo en grado mayor. Y el efecto de esta resolución es que si existió la denuncia informal, eso fue suficiente para generar una sospecha razonable por las pretensiones evasivas en que incurrió la detenida. Y concluye diciendo que la detención es legal porque se justificó esa detención con el control preventivo provisional en grado mayor, y esto generó que se negara el amparo. Como insisto, no se puede definir básicamente cuáles son la forma en que va a actuar el policía en un primer grado de intervención, y de ahí que haya una línea que marque en qué momento va a pasar al segundo y el momento en que puede pasar al tercer nivel de contacto. Todas estas circunstancias evidentemente impiden que haya un criterio específico en cuanto a la aplicación del nivel de contacto de la autoridad en los casos de detención en flagrancia.
Ya cada elemento policía, o a cada elemento de policía le va a corresponder analizar el caso y precisar el informe policial homologado. ¿Cuáles son esas razones que tuvo para proceder a la detención de una persona? Deberá narrar todas las circunstancias que se generan, por eso decía con anterioridad que debe tener una capacidad argumentativa el elemento de policía, para que en su IPH con toda claridad precise cuáles son los actos que se realizan. La función del elemento de policía es importantísima en este sistema, ya que él es el que inicia un procedimiento penal en el que al final va a poder ser sentenciado o no una persona. Y muchas veces, si el aseguramiento, la detención fue mal realizada, va a concluir en un resultado favorable a quien probablemente cometió un delito. Estas circunstancias obligan a que el policía sea muy claro en su informe policial homologado. Debe observar todas estas circunstancias, denuncia informal, de qué manera corrobora esa denuncia informal y la manera en que toda esa información recabada, la recolección de indicios o la apreciación de indicios para tener por justificada la denuncia informal, de qué manera le permiten establecer una sospecha razonable para poder ya pues abordar al ciudadano y de esta manera restringirle su derecho humano a la libertad personal, traducida esta en el libre tránsito, en su derecho a deambular libremente. En esencia, esto es el objeto del tema. Insisto, no hay una base específica que nos pueda servir o que pueda servir al elemento policía para aplicar los diversos niveles de contacto, sino que esto ya tendrá que establecerlo en su IPH para que la autoridad esté en actitud de analizar esa actuación del elemento de policía. Reconozco que la actividad de los policías pues tiene muchas consecuencias legales. Pudiera ser que el policía que redacta o que llena el IPH cumpla con todos estos requisitos, detalle perfectamente bien cuál fue su actuación, quién fue o cómo se generó la denuncia informal, cómo la comprobó, cómo se le generó o le generó en su persona, en su mente, esa sospecha razonable y por ello actuó y de qué manera actuó la detención de una persona. Sin embargo, ocurre que el policía aprensor no acude a las audiencias a defender su parte informativa. Hay que hacer la mención de que hay diversas etapas dentro del procedimiento. Y una primera etapa es lo que la ley denomina la audiencia inicial, en la cual se le va a formular imputación a la persona detenida y el Ministerio Público va a solicitar seguimiento del proceso. Es en esa, pues si está en calidad de detenido, debe haber un control de esa detención. El juez debe analizar si esa detención se llevó a cabo de manera legal. Es ahí cuando el Ministerio Público va a exponer lo que ustedes o los elementos de policía señalan en su IPH. Ha habido ocasiones en que esa información que proporciona el Ministerio Público no es toda la que contiene el IPH y pudiera ser que omita algunas circunstancias que le obliguen al juez a decir que no es una detención legal. Es de señalar que actualmente el juez, nosotros no podemos o no tenemos acceso
ese documento que es el IPH, sino que la resolución se toma con lo que las partes exponen en esa audiencia. Esto es que al Ministerio Público le corresponde defender la detención, defender su informe policial homologado, establecer claramente cuáles son las razones, las circunstancias que llevaron a cabo, o que obligaron al policía a llevar a cabo esa detención. La sospecha razonable, los niveles de contacto, todo eso lo debe especificar el Ministerio Público. Y eso está a las manos del policía, no está en policía en la facultad de poder acudir a la audiencia y decir, yo hice esto, por esto, por esto, por eso. Eso sería ya hasta un juicio, en el cual va a ser citado y tendrá ya que exponer ante un tribunal de enjuiciamiento las razones por las cuales llevó a cabo esa detención. Pero para llegar a juicio se requiere pasar una primera etapa, que es el control de detención, la imputación, la vinculación, y si se vincula a esta persona porque se considere que fue ilegal su detención, es como se va a pasar ya a la fase de juicio. Pero antes ya sufrió un escrutinio ese parte informativo del policía, en el cual, ya sea por su redacción o por una defensa inadecuada que realice el Ministerio Público, pudiera generar en que no se considere legal la detención. En esencia, eso es el tema que traigo para presentar ante ustedes. Les agradezco su atención y estoy a su disposición por si quieren realizar algún cuestionamiento. Bueno, no escucho, no sé si esté bloqueado los micrófonos de los participantes, pero adelante quien desee, o hay un chat, si lo escriben ahí la pregunta, y ya alguien, no sé si el licenciado Miguel Ángel quiera leer esa pregunta. Gracias. Sí, tenemos ahí una dificultad técnica, pero ya se resolvió. Licenciado, sin duda alguna, muy interesante su ponencia. Abre la puerta, sin duda alguna, también para que haya un seguimiento a la misma. Vamos a tener el material que servirá de estudio y análisis también. Aprovecho para saludar aquí a la licenciada Alma Karina Cuevas. Muchas gracias por su colaboración, como siempre, un gusto saludarle. Hay unas preguntas en el chat, si las puede ver, licenciado, y podría dar respuesta a ellas. Bueno, aquí alguien la persona es identificada como Santos, pues únicamente se queja de que no escuchan. Puede poner a vista al personal de investigación e inteligencia, no es una pregunta. En su experiencia nos podrá compartir como casos de éxito en flagrancia por señalamiento y cuáles han sido sus circunstancias particulares. Bueno, en este sentido ya supongo que esta pregunta se planteó antes de que se pasaran los casos que yo traía o que traje para presentarles. Creo que ahí ya se especificó cuáles son las circunstancias que generaron la detención de las personas. En cuanto a la flagrancia por señalamiento, bueno, únicamente traje un caso que es el último precisamente, donde estaban realizando disparos de arma de fuego. Ya en la exposición se estableció cuáles son las circunstancias particulares que se tomaron en consideración para poder considerar la detención legal. Bien, otra pregunta, bueno, no sé si eso conteste la pregunta de quien se identifica como IFCSP Tlaxcala. Es el Instituto de Formación y Capacitación Policial. Después tenemos a Omar
Sí, no puso nombre, pero bueno, yo no sé si con eso, si ese caso conteste su pregunta. Ojalá y me lo dijera. Dice, en ese momento, ¿con qué nivel de contacto debería de llegar los agentes? Si ya tiene una denuncia informal, pero de un hecho que pondría en riesgo su integridad física. Insisto, no podemos nosotros establecer o decirle a la policía, mira, tú en el primer nivel haces esto hasta acá, y después sigue el siguiente nivel. No, ya cada elemento de policía en su día a día podrá determinar o tendrá que determinar bajo ese raciocinio que tendrá que hacer con la agilidad mental que los caracteriza, de determinar si está en riesgo su vida y está en riesgo su vida, actuar en consecuencia. De esto ya estaríamos hablando del segundo nivel de contacto y en su caso, pues, de acuerdo a las circunstancias, llegar al tercer nivel, que es la detención propiamente de la persona. Pero no tenemos una forma de decir hasta en qué punto llega la intervención del policía en el primer nivel y cómo va a acceder a ese segundo nivel de contacto. Yo creo que si está en riesgo su seguridad, su integridad física, pues tendría que pasar al segundo nivel. Yo en mi criterio, no considero que sea de manera tajante ir nivel por nivel. Ya algunos de los criterios que se establecieron por autoridades federales permiten o consideraron que se iniciara ese nivel de contacto con el número 2, que fue, me parece, que el cuarto caso que les presenté. Dice aquí, entonces, ¿cómo debe interpretarse una sospecha razonable? Ya comenté que esa sospecha razonable va a permitir al policía determinar que una persona acaba de cometer el delito o que probablemente lo va a cometer. Cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando que es la actividad del policía en su función de seguridad, de prevención, de seguridad, de prevención del delito. Ya cuando la sospecha razonable de que probablemente se cometió un delito, pues ya habla de la consecuencia que puede llegar en este caso, que es la detención de la persona. Pero la sospecha razonable es toda la información que de manera instantánea recabó el policía para considerar, en el caso de la detención, que una persona acaba de cometer un delito. Insisto, son ejercicios mentales muy rápidos que debe realizar el policía y en ese sentido mi reconocimiento a ellos, ya que deben tener una agilidad mental tal, pues en ello implica muchas veces el riesgo de su integridad física. Dice aquí, si en un IPH, de Darío Lázaro, si se puede sustentar una sospecha razonable. Se tiene que sustentar, porque en el IPH se encuentra la obligación de la policía de señalar cuáles son las razones, cuáles son las circunstancias que tuvo para detener a una persona. Y que precisamente es la sospecha razonable, y eso sí lo debe detallar en el informe policial, ya que de ahí va parte todo el procedimiento del IPH, va a ser la base, insisto, para que el Ministerio Público acuda ante el juez y presente el caso. Y en ese IPH se debe establecer cuál es esa sospecha razonable que obligó al policía a actuar en consecuencia y por ello proceder a la detención de una persona. ¿Cuál sería el proceder correcto ante una denuncia informal? De Guillermo Pérez. Bien, ya establecí, bueno, tiene la denuncia informal. En el caso que presentamos, es de unas personas que estaban realizando disparos. Una persona, sexo masculino, les informa de esa circunstancia y es como. Aquí el problema tal vez sería es de qué manera se verifican los indicios. Esos indicios no es necesario que en el IPH a mi criterio se ponga y advierto como indicio uno esto, no, sino que de la narrativa se deben desprender esos indicios. Por ejemplo, en el caso que se plantea de que estaban realizando, acuden y observan a 3 personas, dos de sexo masculino, de sexo femenino, estas personas
tratan de un vehículo, logran detener a una de ellas. Yo creo que ahí ya se generaron los indicios. ¿Cuáles son? Que en efecto, el lugar donde señaló la denuncia informal estaban estas personas. Son el número de personas que se señalaron en la denuncia informal. Otro indicio más. Otro indicio puede ser el hecho de que tratan de abordar un vehículo para retirarse del lugar, que es la conducta evasiva. Entonces, todo eso permite a la policía establecer que hay una sospecha razonable de que se acaba de cometer un delito. No sé si eso conteste la pregunta de Darío. Perdón, de Guillermo Normal. Agradezco el comentario a la licenciada Ernestina Caro Roldán, un saludo. Dice aquí cuál sería el correcto actuar de los policías ante una denuncia informal. No, bueno, ya se contestó ahí. Entonces, dice aquí Giovanni Pérez, dice entonces, ¿cómo elementos policiales debemos hacer a proximidad con la ciudadanía para entablar un pequeño diálogo y dependiendo de esto se genera una sospecha razonable a partir de su conducta y así se diera una legal detención? Todo parte de una denuncia informal. Estamos hablando de los casos en que concluye la intervención del policía como una detención en flagrancia, que no hay que olvidar que también tiene facultades de prevención del delito. Y en este caso, la prevención del delito no implica que concluya en la detención de una persona. Los niveles de contacto van a partir de una denuncia informal. Por ejemplo, en acciones de prevención puede ser que una persona les diga que en el estadio o algún centro comercial está una persona pues en actitud sospechosa. Bien, yo insisto, como ya lo precisé, la actitud sospechosa no implica que lo aborde, sino que tendrían que tener indicios, como el hecho de que esta persona camina sin dirigirse a un vehículo en específico, que va y se asoma en las ventanas de los vehículos, intenta mover la manija para ver si abre. Entonces, todo eso ya permitiría al policía, y que son los indicios que van a corroborar esa denuncia informal. Todo eso permitiría al policía acercarse ya a la persona y en un primer nivel de contacto cuestionarla sobre su personalidad, cuál es su camino, su identidad y todo eso. Esto en funciones de prevención del delito. Pero ya cuando se está en el aspecto aquel que concluye con el nivel de contacto 3, después la detención de la persona, pues también de la misma manera debe corroborar la denuncia informal, ya lo especifique con los indicios que generen que en efecto se acaba de cometer un hecho que la ley señala como delito. Esto es muy diferente a la flagrancia, ya que en la flagrancia el elemento policía o alguna persona está viendo o ve el momento en que se comete el delito. Y ya en cuanto a la intervención de los policías en estos 3 niveles de contacto, el policía no ve el delito, por ello tiene que cerciorarse de que lo que le están informando con esa denuncia informal es cierto, o sea, lo debe corroborar con algunos indicios que le permitan establecer que en efecto se encuentra en presencia de una sospecha razonable y por ende proceder ya con los niveles de contacto de acuerdo a las circunstancias del caso. Del Luis Barroso, ¿qué herramientas se le brindan al policía para estar al tanto de todo ese contexto legal? En ocasiones un tanto complejo a la hora de llevar a cabo su labor. Es una pregunta bastante adecuada al caso. Es cierto, hay un bagaje de legislaciones que inclusive involucran a los elementos de policía, los cuales deben de observar
pues en este caso, con la tecnología, pues ya son bastante posible localizar las leyes aplicables, pero cierto, es un sinfín de legislaciones, e inclusive acaba de publicarse en febrero de este año un acuerdo que todavía nos obliga aún más. Es un acuerdo, el título es bastante largo, dice acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial. Es de observancia obligatoria. Y allí les está estableciendo, después de todas las obligaciones que tiene, la de cuidar el llenado de ese informe policial. Insisto, ya está publicado en el diario oficial y es obligatoria por los elementos de policía. ¿Cómo pueden allegarse de todo ese contexto legal? Pues sería prudente un ejercicio, tal vez, no sé, con su área jurídica, de que les impriman todas esas leyes y pues hacérselas llegar, porque a veces se ignora la existencia de ellas por la falta de difusión que a veces se tiene. No, muchas veces no estamos pendientes de qué es lo que está publicando el diario oficial de la Federación o el periódico oficial del Estado, sino pues eso debe ser a través de una difusión que se haga. Sin embargo, eso no es excusa para no cumplirlas, por tanto, pues habrá que estar pendiente con ello y pues tal vez a través de su área jurídica. Y en ese sentido, ya el Liceo Miguel Ángel tiene mi correo, si desean alguna, pues, localizar alguna ley o eso, con mucho gusto, yo los apoyo. Bien. Sí, si me permite, licenciado, en adición para la respuesta a Darío Lázaro, no, a Luis Barroso, perdón, a Luis Barroso. Precisamente nosotros estamos próximos a iniciar un curso taller de narración de hechos y argumentación jurídica, que viene precisamente a llenar este espacio de muchas dudas que tenemos hoy día para la elaboración en la narrativa de nuestro IPH. Ya tuvimos un webinar con quien nos dará este curso taller. Despertó gran inquietud, por eso le decía hace un rato a usted que pues habrá de analizarse toda esa información que nos ha dado usted, será motivo de estudio también, y ojalá no sea la única vez que podamos contar con su apoyo, con sus conocimientos, porque sí son de mucha utilidad. Con mucho gusto, señor secretario, a la orden. Y bueno, retomando la pregunta de Darío Lázaro, nos dice que en el quinto párrafo del artículo 146 establece que cualquier persona puede hacer la detención del indiciado, poniéndolo a disposición de la autoridad civil más cercana. Y pregunta que cuál sería el proceso o su proceder como policía a poner a disposición. Ya no le entendí la parte eso de cuál sería su proceder como de policía a poner a disposición. No sé si se encuentra el micrófono. Señor Darío Lázaro. Bien, bueno, pero retomando un poco lo que nos dice, en efecto, el artículo 146 faculta a que cualquier persona puede hacer la detención de una persona. No deriva propiamente de este artículo, sino que deriva de la Constitución. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Bien, en la propia Constitución, en su artículo 16, establece la posibilidad de que cualquier persona pueda detener a quien de un hecho. El requisito indispensable es que de manera inmediata lo ponga a disposición de la autoridad. ¿Cuál sería la forma de actuar del policía? En este caso, ya nos trasladamos al aspecto de la detención en flagrancia. Allí ya existe el señalamiento, tal vez por la víctima, que así no lo dice, no lo detalla el artículo 146 en la fracción segunda, inciso B,
la víctima, o que deben señalar o podrán señalar a una persona durante el delito, la víctima, el ofendido, un testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido junto con el detenido en la comisión del delito. Son estas, aquí ya hay información de una persona que vio el delito y que probablemente en el caso de la víctima ofendido va a presentar la denuncia. En este caso es uno de los supuestos de flagrancia. Hay que recordar que lo que estamos nosotros analizando cuando los niveles de contacto es la actuación cuando no se está en esos supuestos de flagrancia. Pero tratando de contestar la pregunta del señor Darío, su actuar sería recibir a esta persona, pero todo eso lo deben detallar en su IPH, cómo se da la recepción o la entrega de ese detenido. Y ya conforme a ello, seguir sus protocolos. O sea, en ocasiones los llevan a certificar por un médico, todos los protocolos que siguen para el aseguramiento y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Pero, insisto, esto ya es en los casos en que nos encontramos o el policía se encuentra en una cuestión de flagrancia. Espero haber contestado la respuesta del señor Darío. Y no advierto ningún otro cuestionamiento. Pues, licenciado Gerardo Felipe González, no nos resta más que agradecerle también de nueva cuenta a la maestra Alma Karina Cuevas, pedirles a ambos hagan extensivo nuestra gratitud y reconocimiento al magistrado presidente, al maestro Fernando Bernal Salazar, y estaremos en contacto, nos seguiremos viendo. De verdad, muchas gracias a todas y a todos. Claro, señor secretario, con mucho gusto le hago este saludo al señor presidente. Un gusto estar con ustedes y espero no haberlos aburrido y que de algo sirva a su quehacer inicial. Muchas gracias por la atención. Buenos días, buenas tardes a todos.